con el objetivo de mejorar la respuesta a los tratamientos en psiquiatría. Como sabemos, el empleo de fármacos es muy beneficioso para controlar la sintomatología de los pacientes y para alcanzar su remisión, pero no siempre, y la psiquiatría también es uno de las áreas de la medicina donde existen esta problemática, no siempre son, evidentemente, 100% efectivos ni para todos los pacientes. Para algunos puede incluso provocar efectos adversos graves, no ser efectivo y, evidentemente, hay un porcentaje de pacientes para los que la respuesta es la esperada y el tratamiento pues, tiene un mínimo impacto de efectos secundarios. Evidentemente, existe una pluralidad de factores que contribuyen a las diferencias interindividuales que observamos en la respuesta a los fármacos, tanto a nivel de respuesta como de tolerabilidad. Y hay muchos de estos factores que pueden ser clínicos o no genéticos, desde interacciones de fármacos, la edad, la presencia de comorbilidades, de otras enfermedades, la función alterada de órganos por enfermedad o por la edad, cambia a lo largo de la vida, pues no es lo mismo la función hepática a partir de los 65 años. Y todos estos factores, junto con los polimorfismos genéticos, evidentemente, pues tienen un impacto. Se estima, depende de la familia terapéutica, que los factores genéticos pues, explicarían entre el 20 y el 95% de la variabilidad a la respuesta. Eso, evidentemente, según la clase de fármacos. Por ejemplo, para los antidepresivos se ha visto que hasta un 40% de la heredabilidad, de la variabilidad interindividual observada en la respuesta a los antidepresivos podría ser debida a factores genéticos. Y aquí entra la medicina de precisión y Neurofarmagen, pues desarrollado como un software y un análisis genético de medicina de precisión. Para definirla, estáis seguros, súper familiarizados, pues es la promesa de ofrecer un tratamiento adecuado para el paciente indicado y, evidentemente, en el momento oportuno, siempre adaptando los medicamentos o las terapias, las herramientas médicas a las características específicas del paciente. Y en este sentido, Neurofarmagen es, siempre habíamos hablado de una plataforma, de un software de medicina de precisión, evidentemente está basado en un análisis, pero actualmente lo definimos como un software, como producto sanitario de diagnóstico in vitro, IVD, basado en farmacogenética, porque tiene marcado CE, de momento según directiva, y estamos ya en fases muy avanzadas, pues, para la certificación, está examinando toda la documentación técnica el organismo notificado para la certificación con el marcado CE, no según directiva, sino ya con el nuevo reglamento de la Unión Europea. Integra Neurofarmagen 3 elementos, os había mencionado, evidentemente farmacogenética o farmacogenómica como parte fundamental del análisis y de la información que procesa el software, pero también interacciones farmacológicas e interacciones con factores ambientales y otras características intrínsecas del paciente que pueden, o está documentado y evidentemente se encuentran en las fichas técnicas de todos los medicamentos que interactúan entre sí, evidentemente los fármacos o con determinados factores clínicos o ambientales. El análisis comprende un análisis de 25-26 genes, normalmente hablamos de 25, son 26 porque hay un gen que no es bien ni de farmacocinética ni de farmacodinamia, para informar o para proporcionar información sobre la eficacia y los efectos adversos de 62 fármacos psicoactivos. También tiene el software una base de datos de interacciones que vamos construyendo y actualizando actualmente con más de 8.500 interacciones
tanto de categoría mayor como moderada, a nivel de interacciones farmacogenéticas y estas otras que os comentaba también con factores ambientales o clínicos. Y está protegido por dos familias de patentes derivadas de estas dos solicitudes internacionales, una presentada en 2014 y la otra en 2015, una sobre el software y la otra sobre un conjunto de 4 marcadores que están relacionados con un tipo de efectos adversos a los antipsicóticos, que son los síntomas extrapiramidales. Este es el listado de fármacos, incluye los principales antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, es decir, la farmacopea básica, esencial y ampliada a nivel de psiquiatría. Y la lista se va actualizando a través o cada vez que se va evaluando la nueva evidencia farmacogenética según unos criterios estandarizados y cuando es suficientemente madura, que puede traducirse en recomendaciones clínicas específicas, se actualizaría o se incluirían nuevos fármacos. Si hay algún fármaco que no está incluido, que muchas veces nos preguntan los médicos, es porque, o generalmente es porque la información farmacogenética asociada no es suficientemente robusta. En este sentido, proporciona información sobre este conjunto de 62 fármacos para los que, como os decía, se dispone de evidencia científica relevante. Incorpora información incluida tanto en las fichas técnicas de los principios activos, aprobados por la FDA, por la Agencia Europea del Medicamento, por otras agencias. O sea, repasamos todas las fichas técnicas para extraer toda la información sobre marcadores farmacogenéticos incluida. Y también de grupos internacionales, como podrían ser el Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, que es internacional, o específicamente, en el caso de Europa también, el Grupo de Trabajo en Farmacogenética de Holanda, que paulatinamente van publicando y se pueden consultar a través de la base de datos PharmGKB, guías de translación de la farmacogenética de determinados biomarcadores farmacogenéticos en la práctica clínica. En este sentido, el conjunto de genes se podría separar en dos grandes grupos, un conjunto que sería los drug metabolizing enzymes, los genes que codifican enzimas del metabolismo de los fármacos, por lo tanto, farmacogenes relacionados con la cinética, y en este sentido pues tenemos los 6 principales citocromos, los 2 más conocidos son el citocromo 2D6 y 2C19, sobre todo para antipsicóticos y antidepresivos, también 3A4, pero es mucho menos polimórfico, y algunas otras enzimas o transportadores de membrana implicados en la biodisponibilidad y la cinética de los fármacos. Y después todo un conjunto de genes que algunos de ellos pues, se han relacionado o bien con una mayor probabilidad de efectos adversos, problemas de tolerabilidad específicamente para algún fármaco, como podría ser pues, el gen HLA, marcadores que se han relacionado con reacciones de hipersensibilidad a algunos anticonvulsivos como la carbamazepina, carbazepina, etcétera, o el transportador de serotonina relacionado con tolerabilidad y respuesta a antidepresivos, etcétera. Evidentemente, en cada caso, como os decía, nos basamos en las recomendaciones tanto de fichas técnicas como de guías de recomendaciones como las del CPIC para incluir en la interpretación de los resultados recomendaciones específicas para cada par fármaco-gen
y, evidentemente, la redacción o el tono se ajustan a la evidencia disponible en cada caso. En algunos casos es una recomendación más genérica de precaución, pero en otros pueden ser recomendaciones específicas de ajuste de dosis, como aquí en estos dos ejemplos, para metabolizadores lentos 2C19, pues la recomendación para amitriptilina o para el antidepresivo, o sea, el primero es un tricíclico, el segundo es un SSRI, citalopram. Pues las recomendaciones son específicas según las guías clínicas. Y después destacar también que Neurofarmagen a lo largo de los últimos años pues, se ha evaluado y validado en distintos estudios clínicos. Daremos una pincelada porque la sesión de hoy es cortita, pero solo indicar que varios centenares de pacientes reclutados en distintos estudios y se han identificado y confirmado de forma independiente también mejoras significativas tanto a nivel de eficacia como de tolerabilidad. Principalmente los estudios se han realizado en depresión mayor. Es a través de la página de Neurofarmagen, y hay dos accesos, tanto a médico como a paciente. Pondremos el usuario y la contraseña. Esta es la de demo, que es la que tendréis acceso vosotros. Entonces, aquí, en el listado de informes, esto será lo que verá cada médico cuando entre a su usuario, ¿vale? El usuario será su dirección de email y, paralelamente, le enviaremos la contraseña para que pueda acceder y él verá todos los MFGs, que este es el código de cada muestra, ¿vale? Es un código que empieza por MFG, B de bioarray y luego el código de país. Entonces, aquí saldrá todo el listado de las muestras que ha hecho y podrá acceder a los informes, ¿vale? Tanto en versión PDF como en versión interactiva. Al final es la que siempre recomendamos porque ahora un poquito más adelante veréis lo de las interacciones. En un primer momento, lo que verá el médico es esta información genética diferenciada por 4 colores, pero luego dentro de cada medicamento o fármaco podrá ver desglosado el porqué de este color y qué interacciones hay y qué recomendación se aplica, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tendremos este semáforo que le decimos nosotros, donde el verde clarito es que no se ha presentado ninguna variación genética asociada a la respuesta de este fármaco, por lo tanto se indica seguir la ficha técnica del fármaco, ¿vale? Luego el verde, que es una mayor probabilidad de respuesta positiva, el naranja, que sería controlar y monitorizar las dosis, porque puede haber una menor respuesta positiva a este fármaco, y luego el rojo sería como un mayor riesgo de desarrollar una reacción adversa, ¿vale? Es probable que en algunos fármacos hayan varios genes que se miren, ¿vale? Pero siempre prevalecerá el color como con mayor riesgo, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más adelante. Por ejemplo, para gomelatina, ¿vale? Si clicamos encima, te explica el nombre comercial del fármaco, el resultado que se ha encontrado. En este caso sería pues, una metabolización ultra rápida del fármaco. Entonces tenemos el resultado del análisis que implicaría este gen, que es el CYP1A2. Entonces te hace toda la especificación de este gen y la interpretación que se hace a este fármaco. Pues en este caso el paciente presenta una variante que ha sido relacionada con una metabolización ultra rápida del fármaco, por lo que podría presentar una menor exposición a este, ¿vale? Todo esto se hace de los 62 fármacos, ¿vale? Vamos a ver otro, ¿vale? Por ejemplo, el haloperidol, pues hay un riesgo alto de desarrollar un síntoma extrapiramidal y lo interpreta de forma que el paciente presenta un riesgo alto de desarrollo de síntomas extrapiramidales, por lo que se recomienda un tratamiento con un antipsicótico de segunda generación y bajo riesgo de efectos extrapiramidales. Si fuera necesario el uso de este fármaco, se sugiere el uso adicional de un anticolinérgico, ¿vale? Entonces, también abajo, pues los genes analizados para este fármaco y la descripción de cada uno de ellos. Sí, las descripciones que aquí se muestran son descripciones genéricas, es decir, por ejemplo, en este caso, para haloperidol, se analizan estos cuatro genes conjuntamente, que es lo que os comentaba, esa patente, esos 4 biomarcadores protegidos por patente para clasificar los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo de síntomas extrapiramidales, pero también se analiza el gen citocromo 2D6.
De todos ellos, solo se han encontrado las variantes o el genotipo relevante, es decir, asociado a riesgo, para los 4 primeros, pero no para citocromo 2D6. Y la explicación que se muestra a continuación es la explicación genérica de qué son esos genes, qué función biológica tienen, pero el resultado genético y la interpretación están en la parte superior, es decir, sería esta primera parte que veis aquí. Y el texto explicativo de los genes solo aparece para aquellos en los que se ha encontrado un genotipo relevante. En el caso de citocromo 2D6, en este paciente en concreto, no es un metabolizador normal y por ello no se incluye la explicación del gen 2D6. Vale, pues esta es la parte que sería farmacogenética, ¿vale? Donde explica pues cada uno de los fármacos, la metabolización. Esta sería la parte estática y luego la parte más interesante, por lo menos a mí la que más valor me gusta aportar a los médicos, que no todos la utilizan, y hay que ser bastante insistente en la usabilidad y la eficacia de utilizar esta parte, porque al final la parte estática es algo que, bueno, que no varía, como ya sabéis, desde que nacemos hasta que nos morimos, porque nuestro ADN no cambia. Lo que sí que cambian son nuestras condiciones, ¿no? Entonces, esta es la parte donde el médico podrá ir añadiendo o quitando o sumando nuestra condición para poder crear indicaciones sobre el test genético. Es decir, datos del paciente, podemos poner la edad, el sexo, si es hombre o mujer. Si es fumador, nos lo vamos a inventar. En este caso, por ejemplo, Pepe, ¿vale? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esta información se añade antes de enviar la muestra o es posterior? Esto es posterior. Esto es cuando ya ha recibido el médico su informe, que ya puede entrar en la plataforma. Entonces, cuando él podrá todas las características personales del paciente. Y entonces la información del informe de resultados se adapta a esta información que el médico va añadiendo aquí. Exacto, ahora lo veréis. Ahora ponemos todos los datos, clicaremos aplicar y veremos las indicaciones encima del test genético. ¿Vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que es fumador, que bebe alcohol, que tiene obesidad, no sé, vamos a ponerlo que está un poquito, que presenta una enfermedad cardiovascular. Luego también podemos añadir si toma algún otro psicofármaco o alguna otra medicación no relacionada con la que nosotros analizamos y que esto pudiera provocar contraindicaciones. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, que el señor Pepe pues toma, pues no sé, no sé qué le podemos Sí, poner. en los selectores de medicación tenéis dos. Uno es el de psicofármacos y el otro es para todo el resto de medicación concomitante. Evidentemente, aquí no está todo el vademecum incluido en otra medicación, sino solo aquellos fármacos que nosotros tenemos identificados en nuestra base de datos como interactores con alguno de los 62 fármacos sustrato, podríamos decir, incluidos en el análisis genético. Vale, pues vamos a poner que bebe mucho café y que toma fentanilo. Entonces vamos a aplicar datos. ¿Veis? Entonces se generan unas indicaciones encima de cada uno de los fármacos. ¿Qué quiere decir? La primera, X con blanquita con un fondo rojo, contraindicación. Sería el caso, por ejemplo, de la imipramina. Entonces, si clicamos encima, vemos la misma información que antes, el resultado del análisis es un metabolizador lento del fármaco para este gen, nos hace la interpretación, pero luego nos dice, cuidado, porque como tiene enfermedad cardiovascular, hay una contraindicación, que está durante el periodo agudo de recuperación tras un infarto de miocardio, se recomienda extremar la precaución de la administración a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Bueno, o sea, como toma fentanilo, pues se tiene que monitorizar, como bebe alcohol, cuidado porque hay una advertencia, y como es fumador, pues lo mismo, ¿no? Entonces se hace la descripción de cada uno de las indicaciones que sí, o sea, aparecen. lo que veríais es que tanto las contraindicaciones como las Exacto. combinaciones desaconsejadas son las que aparecen en rojo. El resto, las amarillas, son necesidad de monitorizar algún parámetro o de ajuste de dosis. Y después las de última categoría serían advertencias o información general que, en general, bueno, es información complementaria, sí, pero no necesariamente con un impacto muy grave en la respuesta a una tolerabilidad del fármaco.
Entonces, en esta parte nos quedará, como ya teníamos la parte del semáforo y a más la parte de las indicaciones, contraindicaciones, combinaciones, advertencias, ¿vale? Que también está explicado, pues lo tenéis arriba en la leyenda, la contraindicación, combinación desaconsejada, advertencia, modificar pauta, aumentar o disminuir, y en cada uno nos vuelve a aparecer la explicación que teníamos estática del principio y la explicación dinámica, que sería la parte que hemos incluido ahora. ¿Qué pasa? Que tenemos a Pepe que, mira, plantea un cambio de vida porque ha decidido que quiere dejar el fentanilo y que quiere coger las riendas y dice, me voy a poner bien. Entonces, deja el fentanilo, deja de beber, de fumar, se pone a dieta, se queda estupendo y va al psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Que el psiquiatra esto ya no sería indicado para Pepe, porque Pepe ha dejado de fumar, ha dejado el alcohol, ya no toma café, ahora no toma fentanilo. Entonces, esto no os lo he dicho, pero en cada vez que entre el médico puede poner el título del historial y la fecha en que se ha generado el informe, ¿vale? Quedaría así. O sea, esa selección de factores que os ha mostrado Ariana, el médico los podría guardar asociados a una fecha y también puede incluir una línea de texto para referencia propia. Y entonces van quedando aquí. En el historial irán guardados. Apareciendo todas las visitas que ha hecho el médico y que ha hecho Pepe con su médico. Entonces aquí aparecerá todo el historial de Pepe. Ahora que ha dejado el fentanilo, pues mira, pobrecito, ahora tiene que tomar paracetamol, ¿vale? Porque, bueno, tiene mucho dolor de cabeza. Entonces, aplicamos los datos. Y después cada uno de los registros que aparecen en este historial en la parte inferior, pues 3 meses después tú puedes volver y volver a aplicar la selección de factores que hiciste hace 3 meses o borrar alguno de los registros. Por ejemplo, la segunda Y después visita. siempre hay un registro que es el informe genético inicial sin interacciones, que el médico puede ir ahí y eso le permite con solo un clic borrar toda la selección de factores no genéticos y ver limpio el informe farmacogenético. Exacto, que esto sería lo que está diciendo Miquel, que daría así, pues la primera visita, el informe genético, ¿vale? Que es si los elementos, el informe simplemente farmacogenético, y luego él puede ir añadiendo las visitas, pues mira, la segunda visita que Pepe ha dejado el fentanilo, se puede o eliminar o aplicar en cada una de las visitas. Entonces, esto siempre está en constante movimiento, ¿vale? Al final, lo que intentamos es que cada paciente que se haga el test no sea simplemente un uso y ya nos olvidamos, sino que sea una herramienta que acompaña al médico durante todo el proceso de visita y de seguimiento con cada paciente, ¿no? Y que también ayude, pues, a adaptarse a las condiciones especiales y características propias de cada paciente en cada momento de cada visita. ¿Vale? Al final intentamos, pues, ajustar estos tratamientos de forma completamente personalizada, pero no en un momento puntual, sino durante toda la vida, todo el acompañamiento, ¿vale? Luego, aparte, esto sería la parte dinámica, que es para mí la más interesante y divertida, pero siempre se puede hacer y descargar un informe en PDF, ¿vale? Puede ser tanto combinado como sin interacción. Sí, si veis, o sea, el informe PDF, la primera vez que lo descargas desde la primera pantalla que os ha mostrado Ariana, allí siempre es el informe genético. Una vez estás dentro del software y si has incluido factores no genéticos, el PDF se va regenerando con esos factores aplicados y el médico puede generar tantos informes farmacogenéticos junto con los factores no genéticos de interacciones como quiera. En la portada del informe, como veis aquí, se incluye el historial de factores seleccionados. En este caso, la última selección que ha hecho Ariana, ¿no? Que le he puesto el título de segunda visita y ha seleccionado enfermedad cardiovascular, obesidad y paracetamol. Y, por lo tanto, lo que veréis ahora es el informe. Con las indicaciones, contraindicaciones y advertencias. Se puede descargar también simplemente la parte estática, la parte farmacogenética o con las contraindicaciones, advertencias, tanto de la primera visita como de la segunda, como la inicial. O sea, esto luego ya es a criterio del médico.
¿vale? En este informe en PDF, lo que hemos visto en la plataforma online, lo tenemos exactamente igual aquí. Fármaco por fármaco, que se ha encontrado, el resultado del análisis, la interpretación, los genes asociados, todo, cada uno de los 62. ¿vale? Déjame indicar una cosa. La información de interacciones en el software aparece de forma resumida, son las frases, diríamos, cortas, y si se consulta, o sea, en el PDF aparece de forma resumida, si se consulta dentro del software, cuando pasas el cursor por encima del nombre de los fármacos, aparece también lo mismo que en el PDF, la forma resumida de las interpretaciones. Si clicas en el nombre del fármaco, que se abre estas ventanas que habéis visto, allí la información es más detallada. ¿Vale? Sería esa, bueno, Vale. puntualizar esa diferencia. Aquí abajo de todo de los fármacos, estos son todos, como veis. Aquí aparece el listado de los genes que analizamos, los resultados genéticos y, bueno, la firma de los doctores responsables, de los genetistas, de información también sobre el laboratorio. En este caso también aparecerá la de Vivarrey, vuestro teléfono de contacto y el email, ¿vale? Porque así tanto médico como paciente, si tiene alguna duda, también tiene aquí los datos de contacto. Sí, la información está de tablas genéticas, sí, ¿no? También en el software. Correcto. La pueden encontrar Luego, debajo de la tabla resumen. Hay una cosa también importante, tanto aquí como en la parte dinámica online, que en el informe siempre nosotros, como identificamos a los pacientes, es a través del código. A mí realmente, a nosotros, Precision, que el NFG-ES 00031, yo no sé si se llama Pepe o se llama Antonio. Eso lo sabrá el médico, ¿vale? Pues para mí siempre será este código, porque por la ley de protección de datos siempre hemos mantenido el anonimato de nuestros pacientes y luego, para que al médico eso no le suponga, perdón, tiene aquí la posibilidad de incluir nombre y apellido, pero eso será una cosa ya de cada médico personal, ¿vale? Él en su listado de informes tendrá pues el 00031, que es el de Pepe, y el 0030, que es el de Antonio, ¿vale? Y entonces luego dentro de cada informe es cuando él puede poner las características de cada uno. ¿Vale? Luego, aparte, esto ha sido a grosso modo un pequeño resumen de cómo funciona. Aquí también tenéis las instrucciones de uso, que es lo que os he explicado yo, resumido para que os lo veáis con calma y tal. Os lo podéis descargar y lo tenéis para consultarlo cada vez que lo necesitéis. Y el etiquetado con... Sí. Luego aquí tenéis también el acerca de Neurofarmagen, pues el etiquetado, la versión. Sí, que actualmente si veis que aparece el logotipo de AB Biotics es porque AB Biotics todavía con Neurofarmagen, con el marcado con marcado C bajo directiva, AB Biotics, como veis aquí, sigue figurando como fabricante. Una vez estemos certificados ya según reglamento, tengamos o sea, Neurofarmagen esté certificado como producto sanitario de diagnóstico in vitro bajo reglamento, el fabricante ya será Precision Molecular Spain. Es por ello que aparece, es el único sitio donde aparece el logotipo de AB Biotics. Vale, y a priori, pues este sería la forma en cómo funciona. Ya os dejo con Miquel otra vez. ¿Te puedo hacer una consulta antes de que cierres? Sí. Has comentado que había una parte que era para médico y otra que era para paciente. Sí. La que nos has enseñado es para el especialista. Correcto. La parte del paciente, ¿cómo, ellos a qué información tienen acceso? Porque claro, si un paciente se pone a mirar eso, se vuelve loco. Sí, es muy buena pregunta. El paciente a lo que tiene acceso es simplemente al PDF de la parte estática. ¿Vale? Vale. Entonces, él verá cómo responde a cada uno de los fármacos, pero él no tiene la autorización a entrar y modificar ninguna de... Sí, o sea, no tienen acceso al software los pacientes. El acceso al software, evidentemente, es un producto sanitario de diagnóstico in vitro y el intended user, el usuario único es el médico prescriptor. Eso está así reguladísimo. Y como os decía Ariana, el acceso a pacientes es separado. Introducen unas credenciales distintas, que es el número, o sea, el código NFG
y la fecha de solicitud que aparece, bueno, en la copia de solicitud que ellos se han quedado. Y con esto les aparece una pantalla donde hay un icono PDF y la única opción que tienen es descargarse el informe. ¿Ese acceso es siempre que el especialista quiera o siempre tienen esa disponibilidad? Porque sí que es cierto que o sea, la muestra es del paciente y sus datos son propios, pero puede ser que el especialista no quiera que se informe antes de que él dé la prescripción adecuada o le llegue. Claro, a ver, no. Esto sí, normalmente el médico, o sea, nosotros entendemos que el paciente tiene derecho a tener sus resultados, además es el que paga el test, ¿vale? Entonces, por esa parte no habría problema en que los accedan. Yo creo que la diferencia, no nos hemos encontrado nunca con un problema ni con una queja de médicos. Yo creo que la diferencia fundamental es en aquellos pacientes que son ellos los que corren con el coste del test. Evidentemente, pues tienen la indicación del acceso desde donde podrán descargar la copia en PDF, o aquellos casos en los que es la institución la que financia el estudio genético y en ese caso, evidentemente, el médico podría decidir. Sí, exacto, es decir, ¿en qué momento? Es decir, como tú planteabas, ¿no? Evidentemente, que tenga un primer acceso el médico, vea el informe, tenga la visita y sea en la visita que el médico le hace entrega de la copia del informe al paciente o de las credenciales o de la información desde donde se lo puede descargar. Sí, al final lo que normalmente nos encontramos son como dos accesos, ¿no? El que nos contacta al paciente y es el que se lo propone al médico, entonces ella va a tener las credenciales desde el inicio, y el otro caso en el que es el médico que se lo propone al paciente y es el médico quien lo solicita. Entonces es el médico el que primero va a recibir la información. Él decidirá si quiere darle las credenciales o quiere darle el informe impreso en PDF o como él decida. Pero como son estas dos vías de contacto, no hay este problema porque si se pone en contacto el paciente va a tener el acceso desde el primer momento y si se pone en contacto el médico va a ser el médico el que lo reciba. Entonces, en ese aspecto no hemos tenido nunca ningún problema. Nada, 2 pinceladas sobre los estudios clínicos. Nada, a corte de resumen, indicaros o comentar que Neurofarmagen está respaldado principalmente por un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico que se llevó a cabo en España en colaboración con 18 hospitales públicos hace ya varios años. De resultados del estudio, pues tenemos 2 publicaciones principales y después tanto algún otro ensayo aleatorizado, uno en Corea que no fue sponsorizado por AB Biotics en ese momento, o sea, es independiente de la industria, y estudios observacionales adicionales en tanto otras etnias como otros diagnósticos psiquiátricos. En total, lo que os comentaba, 621 pacientes reclutados, 450 en ensayos específicamente en depresión mayor. Y en la mayor parte de estudios se han visto diferencias o mejorías estadísticamente significativas, tanto a nivel de eficacia como de tolerabilidad. Y aquí tenéis un listado de las principales publicaciones que respaldan. Bueno, brevemente, el estudio ABGEN es este estudio que os comentaba en 18 hospitales en España, aleatorizado, a doble ciego, con grupo control, no tratado, o sea, tratado según sin acceso a la información farmacogenética, y grupo estudio tratado con acceso a la información. Fue un estudio naturalístico, permitía algunas comorbilidades, multicéntrico y prospectivo. Y se vieron tanto diferencias estadísticamente significativas en el global de la población, favorables al grupo tratado según o guiado por la información farmacogenética, y también específicamente cuando en subgrupos pues analizamos, en este caso, pacientes que previamente ya habían mostrado una baja respuesta al tratamiento con antidepresivos, es decir, pacientes con entre 1 y 3 fracasos terapéuticos previos, las diferencias eran mayores.
También se vieron diferencias en pacientes adultos. Todos los pacientes eran adultos, o sea, mayores de 18 años, pero las diferencias eran estadísticamente significativas en pacientes menores de 60 años. Y después también sobre todo, cuando la depresión era moderada y o severa. Es decir, tanto para depresiones muy leves o a partir de los 60 y también 65 años, no se ve un impacto tan grande de la farmacogenética. También se vio una reducción en la carga de efectos adversos ya a las 6 semanas y se mantenía hasta el final del seguimiento del estudio, que eran 3 meses, 12 semanas, de pues más de la mitad, o sea, más de un 50% de disminución en la carga de efectos adversos. Y aquí tenéis las publicaciones principales. Esta es la primera publicación con los resultados principales del estudio. Una siguiente publicación analizando la respuesta, o sea, la mejoría de los pacientes según estos subgrupos, estos análisis de subgrupos. Y también, bueno, un póster que se presentó con un modelo de impacto farmacoeconómico. No entraré en detalle, pero se hizo un segundo estudio, no patrocinado por AB Biotics, sino coordinado por 2 hospitales en Corea del Sur, que también vio diferencias significativas tanto a nivel de respuesta como de mejoría en la tolerabilidad de los tratamientos. Y en relación a la depresión mayor, también hay una publicación que es un metaanálisis de todos los pacientes con depresión mayor analizados en 3 estudios Neurofarmagen, los 2 estudios previos que os he indicado y un estudio retrospectivo que se realizó en 2017 en las clínicas López Ibor, tanto en el instituto como en la clínica López Ibor. Y nada, para concluir la sesión, pues indicar que Neurofarmagen es un análisis y un software como producto sanitario basado en la farmacogenética, que ayuda a optimizar la selección del tipo de fármaco, de las dosis más adecuadas para cada tipo de pacientes, que se basa de forma robusta en evidencia científica tanto presente en el etiquetado de los fármacos como en guías de aplicación clínica, que su utilidad clínica ha sido analizada y demostrada en 2 ensayos aleatorizados, específicamente en depresión mayor. Existen estudios pilotos en otros diagnósticos. Y a nivel de depresión mayor, el mayor beneficio clínico se observa en pacientes adultos con depresión moderada severa, con fallos terapéuticos previos y también con una duración del episodio de hasta 5 años. También se detectan beneficios en pacientes con problemas de tolerabilidad a los fármacos y, bueno, ya lo había dicho, pero existen también publicaciones en trastorno bipolar, en una población compleja que es la de la López Ibor con distintas patologías psiquiátricas. Y después también hay una prueba piloto que llevó a cabo el doctor Hilario Blasco Fontecilla en Puerta del Hierro con pacientes adolescentes con TDAH complejo y trastornos psiquiátricos con comorbilidades que también dio resultados interesantes. Y nada, muchas gracias y